Tenemos un problema muy serio allá arriba, en el espacio. Un problema del que se ha hablado durante muchos años, incluso durante décadas, pero que hoy ya no es una simple teoría. Todo indica que finalmente está empezando a hacerse realidad. Se trata del llamado efecto Kessler, un escenario en el que los desechos espaciales generan una reacción en cadena imparable, creando cada vez más basura orbital, hasta el punto de volver inutilizables órbitas completas por el riesgo constante de colisiones. Y hay que entender algo fundamental desde el inicio. Los objetos que orbitan la Tierra, incluso los más pequeños, viajan a velocidades hipersónicas. A esas velocidades, una partícula diminuta, algo tan pequeño como un fragmento metálico o una especie de balín, puede provocar un impacto devastador. Puede destruir un satélite funcional o, en el peor de los casos, comprometer una nave tripulada y poner vidas humanas en peligro. Desde el año 2020, los lanzamientos espaciales han aumentado de forma brutal. Hoy estamos muy cerca de los 10.000 satélites Starlink operativos en órbita baja. Y de esos, cerca de 1.000 ya han reingresado y se han quemado en la atmósfera. Cada uno de esos reingresos no desaparece sin dejar rastro. Genera polvo de óxido de aluminio que se deposita en la llamada capa de ablación de meteoritos. Lo preocupante es que actualmente se está produciendo más óxido de aluminio y partículas metálicas por la reentrada de satélites que por los procesos naturales de micrometeoritos. Este material desciende lentamente desde la mesosfera hacia la estratosfera y en ese proceso comienza a dañar algo extremadamente delicado, la capa de ozono. Así que tenemos dos problemas desarrollándose al mismo tiempo. Por un lado, el efecto Kessler, que empieza a acelerarse y volverse exponencial. Y por otro, la acumulación de polvo metálico proveniente de satélites que termina debilitando aún más el ozono. ¿Y por qué es tan importante el ozono? Porque es esa frágil pero vital molécula de oxígeno que protege toda la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta más peligrosa. Sin ella, aumentan los daños al ADN, las mutaciones genéticas, el cáncer y una larga lista de consecuencias que definitivamente nadie quiere enfrentar. Todo esto está ocurriendo ahora mismo. No es ciencia ficción, ni un escenario futuro lejano. En este análisis vamos a desglosar los datos, revisar la evidencia científica y entender con claridad qué está pasando realmente. Antes de entrar en los números más recientes, es importante visualizar qué ocurre cuando un satélite reingresa a la atmósfera. Imagina un componente típico de un satélite colocado dentro de un túnel de viento de plasma. Ese plasma simula exactamente las condiciones extremas que enfrenta un objeto cuando pierde su órbita y la gravedad lo arrastra hacia la Tierra. Lo que se observa es impactante. El material se vaporiza casi por completo. El aluminio se desprende. Los plásticos se queman. Todo se desintegra. Esto no es un evento raro. Ocurre todos los días. Al menos 1 o 2 satélites Starlink se queman diariamente. El año pasado, esa cifra llegó a ser de 5 a 8 satélites al día. En 2025 el ritmo ha disminuido un poco, pero podría volver a aumentar conforme se sigan lanzando más constelaciones. Y no estamos hablando solo de Starlink. Hay etapas de cohetes, restos de misiones antiguas y todo tipo de basura espacial, que también termina reentrando y depositando partículas metálicas en la mesosfera, que con el tiempo descienden hasta la estratosfera. Esto ya representa un problema serio, y no solo por el impacto químico en la atmósfera. Los fragmentos que no se queman y permanecen en órbita siguen siendo un peligro constante. Incluso los más pequeños pueden causar daños enormes al colisionar con otros satélites o naves espaciales. Esto pone en riesgo no solo la infraestructura espacial, sino también las futuras misiones. Cualquier nave que quiera viajar a la Luna o más allá tiene que atravesar capas orbitales saturadas de basura. Un solo impacto puede destruir una misión completa y, en el peor escenario, causar la pérdida de vidas humanas. Para entender mejor la magnitud del problema, existen herramientas que permiten visualizar el entorno espacial cercano a la Tierra. Al observar estos mapas, se puede ver claramente cómo miles de satélites orbitan muy cerca del planeta. La mayoría son comerciales, y una gran parte pertenece a la constelación Starlink. Estos satélites están en órbita baja. Eso significa que cuando fallan, reingresan casi de inmediato en la atmósfera, se desintegran
y contribuyen a la acumulación de partículas metálicas que hemos mencionado. Cuando se activa la visualización de desechos, la imagen se vuelve aún más alarmante. No solo hay partículas diminutas, también existen fragmentos de varios centímetros de tamaño. A velocidades orbitales, un objeto así puede causar una destrucción catastrófica. Y aquí surge otro gran problema. No hay una forma efectiva de limpiar esta basura. Recuperar fragmentos pequeños en el espacio es extremadamente difícil. Prácticamente nunca se ha hecho. Por ahora, estamos usando la órbita terrestre como un enorme basurero, sin tener un plan real de limpieza. Esto es lo que vuelve tan peligroso el escenario. La acumulación genera más colisiones. Las colisiones generan más fragmentos, y esos fragmentos generan aún más colisiones. Es un efecto dominó que puede dejar regiones completas del espacio inutilizables durante generaciones. Starlink es actualmente la constelación más grande. Hoy ya estamos cerca de los 9.600 satélites operativos. Y si observamos los datos de reentrada, vemos un aumento claro a finales de 2024 y principios de 2025. Aún ahora, siguen cayendo 2 o 3 satélites cada día. Ya se superó la marca de 1.000 reentradas. Cada uno de estos satélites pesa alrededor de 250 kilos. Eso significa que estamos inyectando más aluminio y partículas metálicas en la atmósfera que las que se generan por procesos naturales. Y este ritmo solo va a aumentar, porque la vida útil promedio de un satélite Starlink es de unos 5 años, y muchos duran incluso menos. Las tormentas solares y geomagnéticas pueden acelerar su caída, aumentar el arrastre atmosférico y provocar fallos prematuros. Estos satélites están diseñados para ser reemplazados, y cuando la constelación alcance su tamaño objetivo, que podría ser de 20, 30 o incluso 40.000 unidades, el ciclo de reemplazo será constante, y esto sin contar que otras empresas y gobiernos en Estados Unidos, Europa y Asia están construyendo sus propias megaconstelaciones. Estamos apenas al inicio de un crecimiento exponencial de satélites, y eso implica inevitablemente un crecimiento exponencial de basura espacial. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, y me gustaría que lo dejaras en los comentarios. ¿Crees que estamos avanzando demasiado rápido en el espacio sin entender del todo las consecuencias aquí en la Tierra? Si este tipo de análisis te parece importante y quieres seguir entendiendo cómo estos fenómenos afectan directamente a nuestro planeta, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Así no te pierdes los próximos contenidos donde seguimos explicando, de forma clara y directa, lo que está ocurriendo realmente. Ahora bien, lo que estamos describiendo sobre la ablación de satélites y su transformación en polvo metálico que interactúa con la atmósfera no es una simple suposición ni un ejercicio teórico. Es algo que ya ha sido medido, observado y documentado. Existen datos verificables que confirman este fenómeno. Aún necesitamos muchos más estudios, eso es cierto, pero lo que ya se sabe es suficiente para encender las alarmas. Los científicos han podido estimar cuánto tiempo tardan estas partículas de óxido de aluminio y otros metales en descender desde la mesosfera hasta la capa de ozono. El cálculo actual apunta a un tránsito aproximado de 30 años. Esto significa que, aunque hoy ya estamos produciendo grandes cantidades de este material, el impacto más fuerte sobre la estratosfera podría sentirse con mayor intensidad dentro de varias décadas. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente preocupante. Estamos creando, sin darnos cuenta, un enorme reservorio de partículas metálicas en las capas altas de la atmósfera. Un reservorio que seguirá acumulándose año tras año. Cuando ese material comience a interactuar de forma masiva con el ozono, será un proceso prácticamente imposible de detener. Ya tenemos material proveniente de la ablación natural de meteoritos en la mesosfera, eso siempre ha existido. Pero ahora estamos sumando una fuente completamente artificial. No solo son satélites, también son etapas de cohetes que reingresan después de los lanzamientos. Todas estas piezas generan vapor metálico, partículas tóxicas y residuos que nadie querría respirar. Debido a la altura a la que se liberan, estos contaminantes no se quedan en un solo lugar, circulan alrededor del planeta. Con el tiempo, descienden hasta la estratosfera, donde entran en contacto con partículas de ácido sulfúrico que siguen erosionando los metales restantes. Ese proceso los vuelve químicamente reactivos. Una vez reactivos,
Estos metales comienzan a catalizar reacciones que involucran cloro. Y el cloro es uno de los principales enemigos del ozono. A través de una serie de reacciones químicas complejas, una sola partícula puede destruir miles de moléculas de ozono. Es un proceso silencioso, lento, pero extremadamente eficiente. La inyección masiva de óxido de aluminio en estas capas de la atmósfera va a tener consecuencias que aún no comprendemos por completo. Algunas ya están ocurriendo, otras se manifestarán más adelante. Pero todo indica que los efectos irán mucho más allá de lo que hoy somos capaces de modelar o predecir con precisión. Para entender mejor la magnitud de lo que está ocurriendo, vale la pena observar los datos más recientes publicados por la Agencia Espacial Europea. Estos informes recopilan información hasta finales de 2024 y ofrecen una visión clara del crecimiento explosivo de objetos en órbita. En los gráficos se puede ver el número total de objetos orbitando la Tierra, cargas útiles activas, desechos, restos de misiones y también objetos no identificados. Durante las primeras décadas de la era espacial, la cifra era prácticamente cero. Luego hubo un crecimiento constante, relativamente controlado, hasta alrededor del año 2010. A partir de ahí, la curva empieza a inclinarse con más fuerza. Pero es en la década de 2020 cuando el crecimiento se vuelve claramente exponencial, y todo indica que en los próximos 5 años podría volverse aún más pronunciado, acercándose a un comportamiento parabólico. Si desglosamos los datos solo para la órbita baja terrestre, el panorama es todavía más alarmante. El número de objetos está aumentando de forma acelerada. La masa total también se incrementa, pero hay un dato clave que suele pasar desapercibido: el área total que ocupan estos objetos. Esa área, la superficie combinada de satélites y fragmentos, está creciendo de manera descontrolada. Y ese es precisamente el factor que permite que el efecto Kessler se active. No se necesita que los objetos sean enormes. Solo se requiere una densidad suficiente para que las colisiones se vuelvan inevitables. Cada choque genera más fragmentos. Esos fragmentos aumentan la probabilidad de nuevas colisiones, y así se entra en un ciclo que se alimenta solo. La masa total en órbita aumenta principalmente por las nuevas cargas útiles, en especial las constelaciones de comunicación como Starlink. Pero el área efectiva crece aún más rápido, y eso es lo verdaderamente peligroso. Si observamos los datos históricos de las cargas útiles enviadas a órbita baja por masa, se pueden identificar varias etapas. En los años 70, 80 y 90 predominaban los satélites de observación e imagen. Luego, en los 92.000, hubo un aumento de misiones tripuladas y estaciones espaciales. Hoy, el enfoque es completamente distinto. La prioridad es la comunicación, y la cantidad total de masa que se está enviando a órbita baja es mayor que en cualquier otro momento de la historia. Año con año, las cifras siguen creciendo de forma acelerada. Cuando se analiza el número de objetos, el panorama es aún más claro. Durante décadas, la cantidad de satélites y fragmentos se mantuvo relativamente baja. Todo cambia a partir de 2020, con la comercialización masiva del espacio. La gran mayoría de ese aumento está directamente relacionada con sistemas de comunicación. Starlink no es la única constelación, pero sí es, por mucho, la dominante. Algunos incluso la consideran un monopolio en este momento. Y aunque existen otros proyectos en desarrollo, todos siguen el mismo modelo: miles de satélites pequeños en órbita baja. Esto significa que el número de objetos en el espacio va a seguir creciendo, y con ello, el riesgo de que el efecto Kessler se manifieste de forma plena. No es una posibilidad lejana, es algo que podría ocurrir en un plazo relativamente corto. Y el problema no se limita únicamente a la órbita baja. También se observa un aumento constante de objetos en órbita geoestacionaria, mucho más lejos de la Tierra. Esta región es extremadamente valiosa, ya que permite que los satélites permanezcan fijos sobre un punto del planeta. Durante las últimas décadas, los lanzamientos hacia esta órbita han ido en aumento. Aunque el crecimiento no es tan explosivo como en la órbita baja, la acumulación de masa, área y objetos es significativa. Es un espacio crucial para comunicaciones civiles, comerciales y de defensa. La actividad comercial en esta región se disparó a principios del siglo XXI. Más recientemente, también ha habido un aumento en el uso civil y militar.
Todo esto convierte a la órbita geoestacionaria en un recurso cada vez más saturado y vulnerable. Otro dato clave es el número de objetos que reingresan a la atmósfera cada año. Durante casi medio siglo, esa cifra se mantuvo relativamente estable, alrededor de 500 objetos anuales, con algunos picos aislados. Pero después de 2020, la situación cambia drásticamente. En los últimos 3 años, el número de reentradas ha superado consistentemente las 2000 por año. Es un salto enorme en un periodo muy corto de tiempo, y dentro de ese total hay satélites completos, restos de cohetes y una cantidad creciente de desechos. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Cuando estos objetos reingresan, ¿a dónde va todo ese material? La respuesta está en la mesosfera, la capa de la atmósfera situada entre los 50 y 70 kilómetros de altura. Es ahí donde ocurre la mayor parte de la ablación. Meteoritos y satélites se desintegran en esa región, y aunque la mayoría del material se vaporiza, una parte se condensa y comienza un lento descenso. Ese proceso puede tardar décadas, pero no se detiene. Las estimaciones actuales indican que ya en 2022 la cantidad de material artificial depositado en la capa de ablación superó en un 30% a las fuentes naturales. Y esto apenas es el comienzo. En un futuro cercano, se espera que esa cifra sea hasta 5 veces mayor que la contribución natural. ¿Cómo afectará esto a la geofísica del planeta? Es, en muchos aspectos, una incógnita. El primer impacto identificado es el daño al ozono, pero es muy probable que existan otros efectos secundarios que aún no comprendemos. La historia nos ha enseñado que alterar sistemas complejos suele traer consecuencias inesperadas. Lo que sí sabemos es que aproximadamente un tercio del aluminio de un satélite se oxida durante la reentrada, formando óxido de aluminio altamente estable. Ese compuesto es el que se acumula en las capas altas de la atmósfera y participa en los procesos que ya están debilitando el ozono. Tal vez alguien piense que 1000 satélites no son suficientes para causar un problema serio, pero solo esas 1000 reentradas ya han liberado alrededor de 600 toneladas de óxido de aluminio en la mesosfera, y eso sin contar todos los demás objetos que también están cayendo. A esto se suma el efecto Kessler, que empieza a acelerarse conforme los desechos interactúan con satélites activos. Más fragmentos, más colisiones, más basura. Es un ciclo que se retroalimenta. Y mientras miramos hacia la Luna, Marte y más allá, este problema no hace más que crecer. No es algo que pueda ignorarse. Ya está aquí, y apenas estamos empezando a ver sus consecuencias. Si algo queda claro al observar todos estos datos en conjunto, es que no se trata de un escenario hipotético que podría ocurrir algún día. Es un proceso que ya está en marcha. La acumulación de basura espacial, el aumento acelerado de reentradas y la liberación constante de partículas metálicas en la atmósfera están ocurriendo ahora mismo, en tiempo real. Uno de los puntos más delicados de toda esta situación es que gran parte de lo que sucede en las capas altas de la atmósfera pasa desapercibido para la mayoría de las personas. No lo vemos, no lo sentimos de inmediato, pero eso no significa que no tenga consecuencias profundas. El sistema atmosférico de la Tierra es extremadamente complejo y, al mismo tiempo, muy sensible a cambios químicos aparentemente pequeños. Cuando el óxido de aluminio y otros metales alcanzan la estratosfera, comienzan a interactuar con compuestos que ya existen ahí desde hace décadas, en particular con residuos de cloro que provienen de antiguos contaminantes industriales. Aunque muchos de esos químicos fueron regulados o prohibidos, sus efectos siguen presentes. La llegada de nuevas superficies metálicas reactivas puede reactivar procesos que creíamos bajo control. El ozono no se destruye de golpe, se degrada poco a poco. Cada reacción va debilitando esa barrera invisible que filtra la radiación ultravioleta más peligrosa. Y cuando esa protección se reduce, los efectos se sienten en toda la biosfera. Aumenta el riesgo de cáncer de piel, se afectan los cultivos, los ecosistemas marinos y, en general, la salud de los seres vivos. Lo más inquietante es que este proceso es global. Las partículas liberadas no se quedan sobre un solo país o una sola región. Debido a las corrientes atmosféricas, se distribuyen alrededor del planeta. No hay forma de aislarse de ello. No importa dónde vivas, el impacto es compartido. Y mientras todo esto ocurre en la atmósfera, en el espacio cercano a la Tierra, la situación tampoco mejora.
La densidad de objetos en ciertas órbitas ya es lo suficientemente alta como para que las colisiones sean solo cuestión de tiempo. De hecho, ya han ocurrido. Cada choque genera cientos o miles de fragmentos nuevos, muchos de ellos imposibles de rastrear. Aquí es donde el efecto Kessler deja de ser una advertencia teórica y se convierte en un riesgo operativo real. A medida que aumenta la cantidad de fragmentos, aumenta también la probabilidad de que un satélite funcional sea impactado. Ese impacto puede destruirlo por completo y generar aún más desechos, acelerando el ciclo. Este escenario no solo amenaza a los satélites de comunicación, también pone en peligro sistemas de navegación, observación climática, monitoreo ambiental y defensa. Gran parte de la infraestructura moderna depende de activos en órbita. Sin ellos, muchas de las tecnologías que damos por sentadas dejarían de funcionar. Además, cualquier misión tripulada futura tendrá que atravesar estas zonas congestionadas. Viajar al espacio se vuelve más riesgoso cuando el camino está lleno de fragmentos que se mueven a velocidades extremas. Un solo impacto puede ser fatal. A pesar de la magnitud del problema, las soluciones actuales son limitadas. Existen propuestas para limpiar la basura espacial, como redes, brazos robóticos o satélites cazadores de desechos. Pero la realidad es que estas tecnologías aún están en etapas experimentales y no pueden competir con la velocidad a la que se genera nueva basura. En muchos sentidos, el crecimiento de las megaconstelaciones ha superado la capacidad de regulación y mitigación. Cada empresa, cada país, lanza sus satélites con objetivos propios, pero el espacio orbital es un recurso compartido. Lo que uno hace afecta a todos. Otro aspecto que suele subestimarse es el impacto a largo plazo. Aunque hoy los efectos más graves sobre el ozono aún no se manifiestan plenamente, el material ya está ahí. Se está acumulando. Y cuando alcance cierto umbral, las reacciones químicas podrían intensificarse de forma difícil de revertir. Es un fenómeno similar a llenar lentamente un vaso. Durante mucho tiempo, parece que no pasa nada. Pero llega un punto en el que una sola gota más provoca el desbordamiento. En este caso, el desbordamiento no sería inmediato ni visible, pero sí profundo y duradero. También hay que considerar que el ritmo actual de lanzamientos no muestra señales claras de desacelerarse. Al contrario, la demanda de conectividad global, datos en tiempo real y servicios satelitales sigue creciendo. Cada nuevo proyecto promete beneficios, pero también añade presión a un sistema ya saturado. La paradoja es evidente. La tecnología que nos permite observar la Tierra, comunicarnos y avanzar como civilización, también está generando un problema que podría afectar directamente la estabilidad ambiental del planeta. No es una cuestión de estar a favor o en contra del progreso, sino de entender sus costos reales. En este punto, vale la pena detenerse un momento y reflexionar. Muchas de las decisiones que se están tomando hoy tendrán efectos que no veremos nosotros, sino las próximas generaciones. El material que se deposita ahora en la mesosfera seguirá descendiendo durante décadas. Las consecuencias completas aún están por revelarse, y mientras tanto, seguimos lanzando más objetos al espacio, aumentando la densidad orbital y acelerando procesos que apenas comenzamos a comprender. El sistema Tierra-espacio funciona como un todo. Alterar una parte inevitablemente afecta a las demás. Lo que muestran los datos no es un colapso inmediato, pero sí una tendencia clara. Una trayectoria que apunta a mayores riesgos, mayor contaminación atmosférica y un entorno espacial cada vez más hostil. Ignorar estas señales no hará que desaparezcan. Estamos ante un problema que requiere atención, cooperación internacional y, sobre todo, una comprensión profunda de sus implicaciones. Porque una vez que ciertos límites se cruzan, no siempre hay marcha atrás. Y lo más importante es recordar que esto no es algo distante. No ocurre en un futuro abstracto, ni en un lugar ajeno a nosotros. Está sucediendo ahora mismo, sobre nuestras cabezas, y sus efectos, tarde o temprano, terminarán tocando cada rincón del planeta. Todo este panorama nos lleva a una conclusión incómoda, pero necesaria. Ya hemos cruzado varios umbrales importantes sin darnos cuenta. En solo unos años, pasamos de un entorno orbital relativamente estable a uno cada vez más congestionado, frágil y difícil de manejar. Y aunque todavía tenemos satélites funcionando, comunicaciones activas
y misiones exitosas, las señales de alerta están ahí. Uno de los mayores riesgos de esta situación es la falsa sensación de normalidad. Como los sistemas siguen operando, es fácil pensar que el problema no es tan grave, pero los datos cuentan otra historia. El aumento en el número de objetos, la masa total en órbita y, sobre todo, el área efectiva de fragmentos indican que nos acercamos a un punto crítico. El efecto Kessler no ocurre de un día para otro. Se construye lentamente. Primero con pequeñas colisiones, luego con eventos más frecuentes, hasta que llega un momento en el que la probabilidad de impacto se dispara. A partir de ahí, el proceso se vuelve muy difícil de controlar. Y cuando eso sucede, no solo se pierden satélites individuales, se pierden órbitas completas, regiones del espacio que durante décadas fueron útiles para la ciencia, la comunicación y la exploración, pueden volverse demasiado peligrosas para operar. Eso significa menos observación de la Tierra, menos capacidad de respuesta ante desastres naturales y una mayor dependencia de infraestructuras vulnerables. Mientras tanto, en la atmósfera, el proceso sigue su curso silencioso. Cada reentrada añade más material a la capa de ablación. Cada partícula comienza su lento viaje descendente. Y aunque hoy no veamos un colapso visible del ozono, la química atmosférica no funciona con alarmas inmediatas. Funciona con acumulación, con reacciones encadenadas y con efectos que se manifiestan con el tiempo. Ya sabemos que una parte significativa del aluminio de los satélites se transforma en óxido de aluminio estable. Sabemos que estas partículas pueden actuar como superficies catalíticas. Sabemos que el cloro sigue presente en la estratosfera. Y sabemos que el ozono es vulnerable a este tipo de interacciones. No es una suposición, es química básica aplicada a una escala planetaria. Hasta ahora, solo las reentradas de Starlink han aportado cientos de toneladas de este material. Si sumamos el resto de satélites, etapas de cohetes y fragmentos, la cifra real es aún mayor. Y si proyectamos esto hacia el futuro, con miles de satélites adicionales planeados, el escenario se vuelve todavía más complejo. La exploración espacial, la conectividad global y el avance tecnológico son logros impresionantes, pero también requieren responsabilidad. El espacio cercano a la Tierra no es infinito ni inmune a la contaminación. Al igual que los océanos o la atmósfera, puede saturarse, degradarse y volverse peligroso si no se gestiona con cuidado. Quizá el mayor desafío sea que este problema no tiene una solución sencilla. No basta con una sola tecnología ni con la acción de un solo país. Requiere acuerdos internacionales, límites claros, mejores diseños, planes de retiro más eficientes y, sobre todo, una comprensión honesta de los costos reales de lo que estamos haciendo. Porque si algo nos enseña la historia ambiental del planeta, es que los problemas que se ignoran no desaparecen, se acumulan. Y cuando finalmente se manifiestan, suelen hacerlo de formas que afectan a todos, sin distinción. Hoy estamos viendo apenas las primeras fases de este proceso. El incremento acelerado de basura espacial, el aumento de reentradas y la contaminación de las capas altas de la atmósfera son señales tempranas. Advertencias claras de que el sistema está bajo presión. La pregunta ya no es si esto tendrá consecuencias, sino cuándo y qué tan profundas serán. Y aunque aún estamos a tiempo de actuar, cada año que pasa sin cambios significativos reduce nuestro margen de maniobra. Así que esta es la actualización. Hemos superado el umbral de las 1000 reentradas de satélites Starlink. Nos acercamos rápidamente a los 10.000 satélites activos en órbita. Y en total, hay decenas de miles de objetos girando alrededor de la Tierra, muchos de ellos imposibles de rastrear con precisión. Cuando este proceso de colisiones en cadena se intensifique, es muy probable que nos tome por sorpresa. No porque no hubiera señales, sino porque subestimamos su importancia. Y cuando ocurra, ya no será un problema técnico aislado, sino un desafío global. Gracias por quedarte hasta el final y acompañar este análisis. Entender lo que sucede más allá de nuestra atmósfera es clave para comprender lo que también ocurre aquí abajo, en la Tierra. Porque al final, todo está conectado. Y aunque no podamos ver estas partículas ni estos fragmentos a simple vista, sus efectos son reales. El espacio que estamos llenando de basura y la atmósfera que estamos alterando no tienen fronteras.
son compartidos por todos. Ojalá sepamos aprender de esto a tiempo. Mientras tanto, conviene ser conscientes de que estamos respirando, literalmente, las consecuencias de nuestras decisiones tecnológicas. El aire fresco, la protección del ozono y un entorno espacial seguro no son cosas garantizadas. Son equilibrios que debemos cuidar. Nos vemos en el próximo análisis.